Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían: durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. Estamos recorriendo la Cuaresma, subiendo hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Y contemplaremos durante la Semana Santa la obra de la redención y su celebración litúrgica. Y Jesús nos invita a ir con Él al desierto, el lugar del silencio, donde no hay ruidos que impidan oír la voz del Espíritu Santo. Por eso aprovechamos para meditar en esta meditación, para la redundancia, pues la voz de Dios es un momento especial que la Iglesia nos anima a una nueva conversión. Y relata el evangelista San Lucas que estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Ya los judíos o los príncipes de los judíos ya estaban bastante agitados como para que no hubiera ningún comentario negativo contra la mujer y también contra Jesús por permitirlo. Había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. El cálculo de 300 denarios más o menos equivale al sueldo de casi un año de un trabajador, vamos a decirlo así, ¿no? Y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Pues realmente es así. Es decir, lo que esta mujer ha hecho, pues sirve para el mundo entero. En el mundo entero, a lo largo de los siglos, se está volviendo a hablar de ella y se habla de ella. Por eso nosotros en este momento podemos preguntarnos delante del Señor si también tenemos ese dolor por nuestras caídas, ese dolor por nuestros pecados. La contrición, el arrepentimiento, permiten y hace que nos olvidemos de nosotros mismos
y como aquella mujer nos acerquemos de nuevo al Señor. Nuestras caídas no deben, desde luego, desanimarnos. Hemos leído en el Evangelio cómo Jesús es invitado a casa de ese fariseo, llamado Simón. No se nombra el lugar, pero el hecho debió de ocurrir en Galilea, quizá en Cafarnaúm. La realidad es que Simón no muestra un especial amor a Cristo, ya que ni siquiera tiene con él esos detalles de deferencia habituales entre los judíos cuando se recibía a un huésped de importancia. El beso de bienvenida, o el agua perfumada para lavarse, el ungüento. Y en cambio esta mujer, en cuanto Cristo está recostado en la mesa, esa mujer que además era conocida como pecadora por todos, que ya sabía que Jesús estaba allí y probablemente se habría sentido impresionada en alguna otra ocasión por las palabras de Cristo o por un gesto de su misericordia, y decide tener un encuentro personal con Cristo. Y no solamente un encuentro personal con el Señor, sino que manifestar su arrepentimiento, manifestar su contrición. Y lleva ese vaso de alabastro con perfume y se coloca a los pies del Señor. Como sabemos, pues estaba recostado. Dice el Evangelio, además, lo dice con mucha claridad, pues como comían los judíos recostados, pues se pone a sus pies llorando y que comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Realmente es una muestra muy fuerte, ¿no?, de arrepentimiento, de contrición. A nosotros nos puede llamar poderosamente la atención, pero no olvidemos que Cristo en la última cena también lavó los pies de los apóstoles. Por tanto, era algo, bueno, que no era extraño que se hiciera. Otra cosa es quién lo hacía y cómo lo hacía. Y esta mujer no solamente los lava, sino que los lava con sus lágrimas. Las lágrimas de arrepentimiento, las lágrimas de dolor. Y lo que pasa en su interior, eso no lo sabemos, salvo que el Señor nos lo dice, porque amó mucho. Muestra que profesa Jesús una gran veneración, una veneración sin límites. Y por supuesto se olvida de todos los que están ahí a la mesa, de todos los asistentes, de todos los criados que están sirviendo la comida, de todos los apóstoles, del propio Simón. Ella solo le importa una cosa, Cristo, y manifestarle a Cristo su arrepentimiento, y manifestarle al Señor su dolor. Realmente para nosotros es algo que no solamente es un ejemplo, sino que también es un motivo de examen. Si nosotros nos arrepentimos, si le pedimos perdón al Señor de ese modo, si manifestamos nuestro dolor ante, pues eso, nuestros pecados. Porque amó mucho, se le perdonó mucho. Y esta es la razón de tanto perdón. A veces podemos despreciar a las personas porque ofenden a Dios mucho. Y alguna vez he podido contar, y no es algo que falte al secreto de la confesión, ¿no?, pero porque he confesado a tantas personas,
y sobre todo en la Catedral de Santiago de Compostela, que confesaba a cientos y cientos de personas, pero que alguna vez, pues, además me llamó poderosamente la atención porque la estaba viendo, ¿no? Porque se confesó en el confesionario, pero no por un lateral, sino de frente, ¿no? Una mujer así, pues al principio te da un poco como de rechazo, ¿no? Pensar, bueno, pues si alguien me ve, si alguien piensa, si alguien está, pero no piensas en la persona que está pidiendo a Cristo perdón. Bueno, por supuesto después que sí, claro que sí, ¿no? Pero lo que te das cuenta es del arrepentimiento. Del arrepentimiento a pesar de las circunstancias que pueda llevar consigo, ¿no? Porque amó mucho, se le perdonó mucho. Esta es la razón de tanto perdón. Hay que saber cómo el Señor acoge a esta mujer para que nos demos cuenta de cómo nosotros nos presentamos delante del Señor. Y termina la escena con esas palabras consoladoras del Señor. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Y recomienza su vida con una nueva esperanza. Vete en paz. La paz siempre ha sido el resultado de una contrición profunda. Vete en paz. Así el sacerdote también nos despide en la confesión, después de darnos la absolución de nuestros pecados. La fe y la humildad salvaron a aquella mujer de su hundimiento definitivo. Con la contrición comenzó una vida nueva. Y dice San Gregorio Magno que a nosotros nos representó aquella mujer cuando después de haber pecado nos volvemos de todo corazón al Señor y la imitamos en el llanto de penitencia. En estos días pasados que ha habido en el colegio las primeras confesiones de tantos niños, pues les animaba, no solamente durante las primeras confesiones, sino después en las segundas, porque ya es gracioso porque cuando se vuelven a confesar no te dicen hace una semana que me confesé o hace 5 días. No, es mi segunda confesión. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que después vendrá, es mi tercera confesión. Digo, deja de contar las confesiones, dime cuándo fue la última, el tiempo que pasó. Pero ellos van contando, ¿no? Es mi tercera confesión, es mi cuarta confesión. Para. Bueno, pues muy bien. Pues les animo a que recen el yo pecador, el yo confieso. Y que me sorprendía a veces cuando yo mismo lo rezaba con ellos, las penas del infierno. Las penas del infierno. Y bueno, pobres criaturas, lo de las penas del infierno. Recuerdo que cuando estaba yo en Vigo, en el colegio Montecastelo, el sacerdote que llevaba la catequesis de tercero de primaria y tal, ya muchos años haciendo ahí, pues tuvo un pequeño accidente, más que un accidente, tuvo un derrame cerebral y se fue con el coche al río, menos mal que no se ahogó. Me pudieron sacar a tiempo y mientras se recuperaba, pues me hice cargo yo de los niños de primera comunión. Y entonces, pues estaba preparando las primeras confesiones y busqué el guión que él tenía para las primeras confesiones. Y me pasó, me dio mucho así como que tenía un canto que era perdona a tu pueblo, Señor, ¿no? Y yo decía, joder, pobres criaturas de 8 años que canten el perdona a tu pueblo, Señor, me da un poco de repelús, ¿no? Y lo cambié por otro canto que además era en gallego y se lo enseñó un seminarista amigo mío, el sacerdote, le enseñó a cantar el canto que introdujimos de nuevo. Pues sí, también el otro día en las primeras confesiones a rezar las penas del infierno, pero es verdad, la realidad es esa.
Pero primero dice de haberos ofendido. Me pesa de haberos ofendido, Señor. Pues se lo tenemos que decir al Señor tantas veces, Señor, me pesa de haberos ofendido. Me duele haberos ofendido. La contrición hace que nos olvidemos de nosotros mismos y nos acerquemos de nuevo a Dios mediante un acto de amor más profundo. Y es también muestra de la hondura de nuestro amor y atrae la misericordia divina sobre nuestras vidas. Como dice el profeta Isaías, mis miradas, dice el Señor, se posan sobre los humildes y sobre los de corazón contrito. Así como nuestros defectos, que los tenemos, y nuestras faltas no deben desalentarnos, aunque sean muchos y frecuentes, mientras seamos humildes y volvamos arrepentidos. Esta es una anécdota narrada del Padre Pío, no sé yo hasta qué punto, pero me parece un poco, pero bueno, si lo contó su mujer. Una vez, la mujer del personaje, no del Padre Pío, claro. Ya, he conseguido que os despertéis. Bien, muy bien. Una vez, un paisano del Padre Pío, que tenía un fortísimo dolor de muelas, como el dolor no lo dejaba tranquilo, su esposa le dijo, ¿por qué no le rezas al Padre Pío para que te quite el dolor de muelas? Mira, aquí está tu foto, rézale. Y aquel hombre, que estaba un poco desesperado, dijo, con el dolor que tengo, ¿quieres que me ponga a rezar? Y cogió un zapato y lo tiró contra la foto del Padre Pío. Meses más tarde, su esposa le convenció de que fuera a confesarse concretamente con el Padre Pío, a San Giovanni Rotondo. Y aquel hombre se arrodilló en el confesionario del Padre Pío y luego de decir todos los pecados que se acordaba, el Padre le dijo, ¿qué más recuerdas? Nada más. Nada más. ¿Y qué hay del zapatazo que me diste en plena cara? Se ve que el Padre Pío lo había sabido. Pues sí, el Señor sabe nuestros pecados, ¿no? Y sabe a veces los zapatazos que le pegamos. Pues sí, es así. Pues le pidamos al Señor que grabe en nuestras almas esta doctrina esperanzadora, para no desanimarnos y empeñarnos en ser santos por alcanzar el amor de Dios. En este torneo de amor, dice San José María, no deben entristecernos las caídas, ni aun las caídas graves, si acudimos a Dios con dolor y buen propósito en el sacramento de la penitencia. El cristiano no es un maníaco coleccionista de una hoja de servicios inmaculada. Jesucristo, nuestro Señor, se conmueve tanto con la inocencia y la fidelidad de Juan, y después de la caída de Pedro se enternece con su arrepentimiento. Comprende Jesús nuestra debilidad y nos atrae hacia sí como a través de un plano inclinado, deseando que sepamos insistir en el esfuerzo de subir un poco, día a día. Nos busca como buscó a los dos discípulos de Maús, saliéndoles al encuentro, como buscó a Tomás y le enseñó e hizo que las tocara con sus dedos las llagas abiertas en las manos y en el costado. Jesucristo siempre está esperando que volvamos a Él, precisamente porque conoce nuestra debilidad. Y nosotros no podemos desconocer nuestras faltas. Tenemos que tener la valentía de reconocerlas, aunque nos pese, y evitar las excusas. Aquel Simón, que también pasa, es como Pilato, pasa a la escena del Evangelio y es reconocido en todo el mundo, pero no por méritos propios, ¿no?, sino por la mujer. Simón callado contempla la escena y menosprecia en su interior a la mujer. Jesús la ha perdonado y él, erigiéndose en juez, la condena. Piensa también que Cristo, del que tanto se viene hablando, no es un verdadero profeta.
Quizá la ha invitado para observarle de cerca. A mí algunas veces me gusta relacionar a este Simón perdón, con aquel leproso que vuelve a la casa familiar después de ver que el Señor le ha curado la lepra. No lo sé, porque en el Evangelio no lo relacionan. Pero sí da pie a que Jesús le hable a Simón de aquel prestamista que tenía 2 deudores. Uno 500 denarios y el otro 50. Recordamos, ¿verdad? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. No me diste. Tú no me amas, ella sí. Me ama a pesar de sus muchos pecados, o quizá a causa de ellos, pues es muy grande su necesidad de ser perdonada. Cuando una persona le da como vergüenza confesarse, porque tiene tantos pecados, te garantizo que no es la persona que a mí me sorprende. No me gusta cuando llega alguien a confesarse, ya te digo que tantas confesiones en tantos sitios públicos pero que te diga una persona, no solamente en Santiago de Compostela, en Vigo, etcétera, en México, pero una persona, es que yo tengo todos los pecados, ¿vale? Todos los pecados, eso no vale. Eso no, porque en el fondo no reconocen ni uno. Pero la persona que se siente muy pecadora, no tiene que sentirse despreciada, y menos eso, abandonada, ni rechazada. Al contrario, tiene que sentir eso, la necesidad de ser perdonada. Pues que lo pensemos de verdad, que nos demos cuenta de la necesidad que también tenemos nosotros de ser perdonados. Simón no ofreció ningún signo de hospitalidad que se acostumbraba en aquel lugar con los huéspedes distinguidos, si acaso consideró que ya es suficiente invitarle a comer. Recuerda eso también aquel fariseo y aquel publicano, ¿verdad? De la parábola. Le doy gracias, Señor, que no soy como los demás hombres. Ya hago bastante. Y nosotros también podemos pensar que ya hacemos bastante por el Señor, y que es el Señor el que nos tiene que estar agradecidos, porque ya hacemos bastante por Él, y que no somos como los demás hombres. Simón no se da cuenta de sus faltas, tampoco es consciente de que si no cometió más pecados y más graves, se debió a la misericordia divina, que lo preservó del mal. Dice San Agustín en uno de sus muchos sermones: amó poco aquel que es perdonado en poco. Tú, que dices no haber cometido muchos pecados, ¿por qué no lo hiciste? Sin duda porque Dios te llevó de la mano. Ningún pecado, en efecto, comete un hombre que no pueda hacerlo también otro, si Dios, que hizo al hombre, no le tiene de su mano. No podemos olvidar la realidad de nuestras faltas, ni achacarlas al ambiente o a las circunstancias que rodean nuestra vida, o admitirlas como algo inevitable, disculpándonos y eludiendo la responsabilidad. Señor, de esta manera cerraríamos las puertas al perdón y al reencuentro contigo, como le ocurrió a este fariseo. Y San Juan Crisóstomo, con esa claridad que le caracteriza, dice: más que el pecado mismo, irrita y ofende a Dios que los pecadores no sientan dolor alguno de sus pecados. Y no puede haber dolor si nos excusamos de nuestras flaquezas.
Digo, bueno, es que claro, es que esta persona pues es irritante. O es que, bueno, pues ya estoy cansado de tanto trimestre y tantas cosas. Y es que además, pues, excusas, ¿verdad? No podemos quedarnos, decía entonces Cardenal Wojtyła, en aquel retiro que predicó, signo de contradicción. No podemos quedarnos en la superficie del mal. Hay que llegar a su raíz, a las causas, a la más honda verdad de la conciencia. Jesús, tú que conoces bien su corazón, y deseas limpiarlo y purificarlo. Y que te ofreces a que perdonar nuestros pecados en la confesión. Dice el Salmo 31, te confesé mi pecado y no oculté mi iniquidad. Dije, confesaré a Yahvé mi pecado y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Tú eres mi refugio, de la angustia me guardas, de cantos de liberación me rodeas. La sinceridad, al acudir al Señor en la oración, en el examen de conciencia, en la confesión, mientras que el engaño, la simulación y la mentira llevan a la separación del Señor y a la esterilidad en los frutos de la caridad. Se tornó mi vigor en sequedades de estío, dice el Salmo 31. La raíz de la falta de sinceridad, como sabemos, es la soberbia, que impide al hombre que se deja llevar por ella someterse a Dios, reconocer su dependencia y lo que Él nos pide. Estoy releyendo, como acaban de publicarlo ahora en en libritos individuales, las cartas de San José María, que ya fueron publicadas en 2 volúmenes de 4 cartas, pues la carta Videns Eos. Y yo la recordaba como una carta en la que San José María insistía mucho en la soberbia y en la humildad. Pero ahora que he vuelto a releerla, o que estoy releyéndola, me llama la atención cómo desde el principio habla de la esperanza, de la confianza en Dios, de la seguridad, estar en Dios. No habla de la desesperación y de la soberbia no, pues también, evidentemente, habla de la humildad, ¿no? Pero empieza hablando sobre todo del acogernos a Dios, de confiar en Dios, de dejarnos abrazar, también por el Padre, la parábola del Hijo Pródigo. ¿Claro? El alma que no quiere reconocer su falta busca la excusa y llega a la ceguera, Necesitamos esa actitud humilde de esa mujer pecadora para crecer en el propio conocimiento con sinceridad y también la esperanza de esa mujer pecadora que acude para ser perdonada, porque la humildad y la esperanza van muy unidas. En cambio, la soberbia y la desesperanza también. Si este fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es. El Señor no mira qué clase de mujer es, sino porque amó mucho. El Señor, concluye San Ambrosio, amó no el ungüento, que es lo que se estaban fijando la gente, sino el cariño. Agradeció la fe, alabó la humildad. Y tú también, si deseas la gracia, dice San Ambrosio, aumenta tu amor, derrama sobre el cuerpo de Jesús tu fe en la resurrección, el perfume de la Iglesia Santa y el ungüento de la caridad de los demás. Pues vamos a terminar pidiéndole a la Santísima Virgen refugium peccatorum, que nos obtenga de su Hijo un sincero dolor de nuestros pecados y un agradecimiento efectivo por el sacramento de la penitencia.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.